Hola, bienvenidos a esta super masterclass de límites saludables y comunicación efectiva. Me siento muy honrado y le doy gracias a Dios en primer lugar por tener la oportunidad del día de hoy, poder ayudarlos y también ayudarme a mí mismo a través de esta clase que sé que va a estar muy buena y que a raíz de esta clase vamos a poder todos tener también bastante aprendizaje y crecimiento. Bien, les quiero dar gracias a las personas que están viendo esto. Si hoy sientes que una persona, algún amigo tuyo, alguna amiga, familiar o alguien requiere ver esta clase, con todo el cariño del mundo, envíale este regalo, envíale este link que sé que lo puede ayudar. Y vamos a comenzar. En este taller orientado a cómo nos podemos comunicar asertivamente y en nuestro entorno, nos vamos a orientar a cómo hacerlo sin culpa, con herramientas de coaching 100% comprobadas para tu bienestar. ¿Por qué hago esta aclaratoria de sin culpas? Les digo, durante mucho tiempo en mi vida, yo recuerdo, desde hace muchos años, tenía la oportunidad a veces de que sabía lo que tenía que decir o a veces prefería callar y las veces que hablaba o decía algo en el fondo sentía como una culpa de, wow, o soy mala persona o esto que dije no estuvo bien o quizás hablé de más o quizás callé, pero esa sensación de culpa que no solamente sé que me pasa a mí, sino que nos ha pasado a todos o a la mayoría en algún momento viene de precisamente no seguir los pasos adecuados de comunicación asertiva, de un límite saludable. Cuando un límite es saludable, y es lo primero que quiero que hoy podamos anotar, no existe la culpa. Bien, porque un límite solamente tiene el beneficio de ayudar y nadie, chicos, nadie se siente culpable de ayudar a otra persona o de ayudarse a sí mismo. Entonces, primer principio, todo límite se hace para ayudar al otro y para ayudarme a mí. Y nadie se puede sentir culpable de por ayudar a otro. Bien, ya saben, si tienen alguna pregunta también la pueden dejar por acá y con mucho cariño voy a estar respondiendo luego los comentarios de esta masterclass. Bien, entonces vamos a comenzar. Para los que no me conocen, mi nombre es L. Voy a ser su facilitador el día de hoy. Desde hace unos cuantos años me dedico a ayudar a las personas a través de lo que es la parte de marketing, negocios y coaching. Soy business coach certificado. Dentro de mis estudios soy especialista en Business Management en Florida Global University, también en Contaduría Pública y en Mercadeo. Son mis estudios. He sido conferencista y facilitador durante muchos años en más de 8 empresas y más de 10 países y he logrado obtener a las personas aumentos de hasta más de 500% tanto en sus ganancias, utilidades e inclusive el bienestar en su vida personal. He tenido la oportunidad de ser escritor de algunos libros y también me considero un eterno aprendiz y embajador como marca personal. Mi intención realmente es ayudar a las personas profesionales a poder juntar lo interno con lo externo, que puedan ganar más, vivir mejor, tener excelentes desempeños y al mismo tiempo que puedan sentirse bien consigo mismo a nivel interior. Así que como van a ver en mis clases, me gusta juntar lo interno con lo externo, me gusta hablar de espiritualidad. Cuando hable de Dios, le puedes poner el nombre que tú quieras, respeto todas las religiones y creencias. Yo digo Dios porque es mi creencia, pero le puedes llamar universo o el nombre que quieras. Pero cuando hable de Dios, quiero que lo tomes como una fuente de energía o ese poder superior que sientes que está ahí para ti. Bien, importante esta clase, quiero que tomes y te quedes lo que sí suena contigo, lo que te resuena, lo que te gusta, lo que te hace clic, lo que te mueve internamente y lo que no, que digas, esto no me parece, esto no me hace ruido, lo ignores. Es decir, entra por un oído, sale por el otro. Pero quédate con lo que sí te funcione y todo lo que veas el día de hoy, trata de tomar nota, apuntes y preguntarte cómo lo puedo aplicar en mi vida personal. Ahora sí, comenzamos. Vamos a tener primero unos conceptos muy claros que quiero que el día de hoy lo puedan realmente anclar. Que una cosa es comunicación y otra cosa es límites. Bien, la comunicación es hacer que el receptor entienda el mensaje. Es decir, si yo hablo con Luis, que Luis entienda el mensaje. Si hablo con Susana, que Susana entienda el mensaje. Bien, no es solo hablar, es pensar en el otro. Y les quiero hacer esta aclaratoria por lo siguiente. Denme un segundo para poner mi pantalla en pantalla completa. Bien, les quiero hacer una aclaratoria con respecto a esto. Muchas veces pensamos que comunicación y oratoria es lo mismo. Esto es un grave error. Creemos que comunicar es yo dije lo que pienso, yo dije lo que siento, yo hablé, yo solté. Eso no es comunicar. Para que haya comunicación, obligatoriamente tiene que haber mínimo dos canales, dos personas. Dos personas, dos organizaciones, pero tienen que haber por lo menos dos. ¿Ok? En la oratoria, podríamos hablar de que hay uno. La oratoria se centra únicamente en la persona que habla. Bien, en la comunicación nos centramos en ambos.
en el hablante y en el oyente. No puede haber comunicación si no hay dos personas, una dispuesta a hablar y la otra dispuesta a escuchar, y que ambas tengan la oportunidad de hacer un intercambio. ¿Por qué les digo esto? Vamos a suponer que eres una madre que quiere hablar con su hijo, de que quizás el hijo pasa mucho tiempo usando la computadora, o jugando, o juega con el Nintendo, con el PlayStation, la Xbox, y quieres decirle que suelte un momento eso y te escuche. Si él está jugando, si en ese momento está totalmente concentrado en eso que está haciendo, la pregunta es, ¿hay un receptor para escucharme? No. Entonces, todo lo que yo diga se lo va a llevar el viento. La persona no lo va a escuchar, no va a haber una comprensión. Ahora, el tema es que nosotros muchas veces, y sé que pasa a menudo, queremos hablar con alguien, queremos decirle a alguien lo que sentimos o lo que está pasando, lo que nos incomoda, pero la persona no está disponible para escuchar. Ese es el primer error. Y esto pasa sobre todo con las mujeres. Hace como, no sé, un tiempo vi un curso donde la profesora explicaba que las mujeres tienden a decir rápido lo que sienten o lo que piensan o dicen en el momento y esperan que, por ejemplo, en el caso del hombre, le responda al momento. Y si el hombre no le responde, se molestan. Pero en el cerebro del hombre él requería un tiempo, requiere 10 minutos, una hora, requiere ya salir de eso porque en su cabeza dice esto es muy problemático, no quiero escuchar más, pero no lo comunica. Y entonces entre los dos tendrían a chocar. Y no solamente lo pongo en el caso del hombre y mujer porque sé que hay muchos ejemplos similares, sino que también pasa en el trabajo, también pasa con mi compañero, con un colaborador, o puede pasar con tu pareja, o puede pasar con un miembro de la familia, que tú dices, él es que yo hablo, pero el otro no escucha, pero el otro no cambia, pero el otro no hace nada. Entonces la pregunta es, ¿realmente estamos hablando en el lenguaje del otro, en cómo el otro lo pueda comprender, cómo el otro lo puede internalizar? Y les digo que a veces pensamos que sí, pero si el otro no comprende o no logra codificar lo que le estamos diciendo, realmente estamos hablando, no comunicando. Realmente estamos soltando un mensaje, no estamos creando un canal para que el otro pueda entender el mensaje. Si me copian, no es lo mismo hablar que comunicar. La idea es que si algo te duele, si algo te incomoda, tú que eres el hablante, por decirlo así, la persona que siente, la persona que padece, tiene la expectativa, la idea o le gustaría que el otro tome una acción correctiva. El problema es que si el otro no está dispuesto, no está abierto a escuchar, la acción correctiva nunca va a suceder. Y si no estamos hablando en el lenguaje de esa persona, tampoco va a suceder. Entonces, hoy vamos a hablar también de técnicas de cómo podemos hablar en el lenguaje del otro, cómo podemos hacer que el otro quizás comprenda o entienda más y cuándo es el momento para también hablar con el otro. Y les cuento una anécdota. Durante aproximadamente unos 6 7 años, yo estuve a cargo de una agencia publicitaria. En esta agencia publicitaria habían clientes que contrataban servicios de marketing, de diseño, de campaña, y al mismo tiempo también habían diseñadores y chicos que trabajaban en la parte de marketing. Digamos que yo estaba a cargo. Yo me encargaba de dirigir las reuniones con los clientes, pero fíjense, yo decía siempre, mi trabajo es comunicar, porque yo tenía que escuchar lo que decía el cliente por un lado y eso traducirlo a lo que pueda entender el diseñador, lo que pueda entender el community. ¿Qué me pasaba cuando comencé? Y fíjense cómo esto pasa también en el entorno laboral. A veces iban los communities o diseñadores asignados, que son las personas que se encargan de gestionar el mercado de una cuenta, y se sentaban con el cliente. Bien, se sentaban juntos y comenzaban a hablar y el cliente decía, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Y el diseñador muchas veces no lo entendía y se quedaba callado. Ese es el primer error. Si no entiendes algo, no lo comprendiste, haz un momento, disculpa, no entendí bien. No es decir el otro, tú te explicaste mal. No, no comprendí bien. El peor error es asumir y quedarnos callados por evitar un conflicto, por evitar quedar como, ay, no, qué tonto, me voy a ver si no sé lo que pasó, no sé lo que comunicó, porque el hablante antes fue receptor. Entonces, muchas veces cuando nosotros no sabemos comunicar un mensaje es porque tampoco sabemos entender el mensaje. Entonces, esto es uno de los principios más arraigados de la comunicación. Hablamos pensando en el otro, imaginando en cómo el otro lo puede entender, cómo piensa el otro. Normalmente nosotros conocemos en su mayoría las personas con las que hablamos todos los días. Entonces, si tú vas a hablar con tu hijo y sabes que a las 6 de la tarde, por ejemplo, tu hijo está pegado en la computadora o en el Xbox y esa es a la hora que él tiene un torneo y tú le quieres hablar a esa hora para decirle
que está usando mucho su Xbox, a esa hora no te va a escuchar. ¿Por qué? Porque no estoy pensando en él, estoy pensando en mí, que me genera tanto malestar, tanta preocupación ver que él o ella está haciendo en ese momento lo que a mí me molesta. Pasa también en pareja, si ya tú conoces cómo es tu pareja, ya sabes cómo responde tu pareja, no esperes que en ese momento que hables con él o con ella haya, no sé, por arte de magia, un cambio de inmediato. Si tú sabes cómo es tu jefe igual, ¿qué hacemos? Pensamos en la persona, cuándo es el momento, cómo esta persona puede escuchar más, cómo puedo llegar a esta persona y debemos hablar de distintos principios de cómo lo podemos hacer bien. Seguimos por acá. Entonces, primer concepto claro que quiero que se entienda que comunicación siempre, toda la vida va a ser pensar en el otro, ¿bien? Mientras que límites es reglas claras y justas para mantener mi bienestar con respeto, ¿bien? Digamos que puede ser asociado hacia hasta dónde puedo tolerar, hasta dónde puedo permitir. ¿Cuál es el punto máximo de hasta qué se puede hacer? ¿Se entiende? Un límite es hasta lo que se puede tolerar. Si se excede un límite, siempre debe haber una consecuencia. Bien, entonces, digamos, comunicaciones. Si yo quiero hablar con Pedro, por ejemplo, y decirle a Pedro que el chiste o el comentario que hizo acerca de mí fue hiriente, y automáticamente voy a pensar en mí porque voy a decir, pero es que ve cómo me habló Pedro, ve cómo me trató Pedro. Estoy pensando solamente en mí. Cuando yo voy a hablar con Pedro, lo que voy a hacer es un escándalo, un show, una escena, gritar. Pedro no va a entender nada. Bien, deme un segundo. Pedro no me va a entender nada. Entonces, precisamente es donde nosotros tenemos que elegir qué vamos a decir, cómo lo vamos a decir. Pero pienso en Pedro. Fíjense, la intención de Pedro, para ese ejemplo, en el que dijo algo sobre mí, hizo un comentario que no me gustó, me sentí humillado. La intención de Pedro era hacer un chiste, la intención de Pedro era lucirse, la intención de Pedro quizás era quedarse bien. ¿Se entiende? Entonces, si yo voy a comunicar, yo tengo que pensar que Pedro lo que quiso fue eso, pero la respuesta es, ¿y lo acepto, L? Depende de ti, tu límite. Si tú no puedes tolerar que te hagan esto, entonces eso es un límite para ti. Tú vas a hablar en base a tu límite. Hasta, Pedro, entiendo y reconozco que tú querías hacer un chiste, que tú querías quedar bien, que tú querías hacer algo gracioso, pero o en ese momento que lo hiciste, siento que yo me sentí mal, así que, por favor, la próxima vez que quieras hacer un chiste o un comentario, no lo hagas acerca de algo que me duele. Y si eso sucede, va a haber una consecuencia. Yo te voy a acompañar siempre que hagas chistes, pero en el momento en que hagas un chiste acerca de mí, pues simplemente me voy y dejo de compartir contigo. Y listo, haz todos los chistes que quieras, pero yo no lo voy a presenciar. ¿Se entiende? Entonces, límite, yo le digo hasta dónde, pero yo tengo que decirle a Pedro en su lenguaje lo que yo sentí. ¿Se entiende? Y en ese momento en el que se lo vayas a decir a Pedro, si, por ejemplo, si Pedro está borracho, ¿es un buen momento para comunicárselo? No. Pero quedarte callado tampoco está bien, porque si te quedas callado no hay cambio. ¿Se entiende? Entonces, un límite, yo le digo al otro hasta dónde puede llegar, hasta dónde puedo hacer, hasta dónde estoy dispuesto a tolerar. Y si la otra persona, y escúchenlo muy bien, no cumple el límite, hay una consecuencia. Ahora bien, error grave, querer ponerle límite al otro. No le ponemos límite al otro, el límite te lo pones tú. Volvemos al ejemplo de Pedro. Pedro, la próxima vez que hagas un chiste así, no te vuelvo a ver más nunca. No me hables, no quiero saber nada de ti, así que no vuelvas a hacer, le decimos así a Pedro, no quiero que lo vuelvas a hacer y punto. Queremos cambiar el otro no lo va a entender, lo va a volver a hacer, porque es automático en él. ¿Cuál sería el límite? Pero la próxima vez que hagas un chiste, yo me voy. Vamos a poner un ejemplo más extremo que se lo di una vez a una mentora, que decía, eh, imagina que una mujer sale a compartir con su novio, su esposo. Resulta ser que él normalmente se emborracha, toma de más y cuando toma de más se pone agresivo. Entonces, ¿cuál sería el error? Que ella le diga al límite, no vuelves a tomar, no vuelves a tocar el alcohol. No, porque tú no le puedes poner límite a que el otro haga o que el otro deje de hacer porque no puedes controlarlo. El límite es, salgo a compartir contigo, te acompaño hasta la primera copa. Después de la segunda copa me voy sola a casa en un taxi y no te abro la puerta.
no entras acá, en la casa no entran personas borrachas. ¿Quién se está poniendo el límite? Se lo está poniendo ella. Ahora, ¿dónde está el error? Cuando colocamos límites, normalmente no los respetamos. Cuando tú le dices a una persona, hasta hoy, o hasta aquí, o hasta ahora, o después de esto no pasa, y el otro comete acción, siempre hay una consecuencia. El error es que nosotros a veces no respetamos. El caso de esta mujer de nuevo. Va al restaurante, sale con el hombre ya va por la segunda copa y ella le va a salir en su cabeza un mensaje, un momento que diga, espera, yo le dije a él que hasta la segunda copa, pero quiero seguir aquí, quiero seguir con él. ¿Por qué? Porque no me quiero ir a la casa sola. Y si lo dejo solo, y si se ve con otra mujer, y si conoce a alguien más, y si me es infiel, entonces decido quedarme. No, y si no le abro la puerta, ¿dónde va a dormir? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? Entonces lo que estamos intentando es querer controlar al otro. Y eso no está bien, no funciona. Y el que más le duele es a la persona que intenta controlar. Entonces hoy revisa si estás intentando controlar a otra persona, si estás intentando en este momento hacer algo o evitar algo, pero en el fondo te estás haciendo daño. Entonces recuerda, el principio de comunicación, hablo pensando en el otro, me expreso pensando en el otro. Si el otro es visual, le hablo visual. Si el otro es auditivo, le hablo auditivo. Si el otro es kinestésico, le hablo de manera kinestésica. Hablas pensando en el otro. Fíjense que a mí me pasaba en el ejemplo que les decía de marketing, que tenía dueños de negocios, clientes, que eran muy auditivos. Ellos podían explicar lo que querían con un audio, una nota de WhatsApp, mandaban una nota de voz, esto es lo que quiero y punto, lo expresaban. Mientras que tenía personas en el equipo que eran visuales, que requerían que ver un ejemplo, ver una idea, pero las personas normalmente no lo dicen. El que era visual decía, sí, sí entendí. Cuando regresamos a la oficina, ¿entendiste? No, no entendí. ¿Por qué no hablaste? ¿Por qué no preguntaste? El que se está haciendo daño es el mismo. Entonces vamos a ser responsables. Si yo requiero para entender que me lo muestren en una foto, pues hablo y digo, oye, requiero que me enseñes una foto. Y si tú vas a hablar y sabes que el otro entiende, quizás solamente hablado, no le escribas, envíale quizás un audio. Pero tenemos que pensar en el otro antes de poder comunicar. Y límites, hasta dónde llego. Y si alguien se pasa del límite, hay una consecuencia siempre. Les pongo de ejemplo la ley. Hoy hablaba con una mamá que me decía que estaba teniendo problemas con su hija. Me decía, L, mi hija es muy desordenada, mi hija quiere llegar muy tarde a casa, tiene 14 años. Y yo le decía, ok, ¿y dónde está el límite? No, es que yo le digo que no lo haga más, que me está volviendo loca. Ok, ¿dónde está el límite? Bueno, que no lo haga más. ¿Qué pasa si lo hace? Y ella, bueno, la regaño. ¿Cómo la vas a regañar? Diciéndole, no lo vuelvas a hacer. Ahora hagamos una pausa. Si tú eres esa niña y te dicen, no hagas tal cosa, vas y lo haces y no pasa nada, ¿lo harías? Yo le puse este ejemplo. Imagina que tú vas al banco. Todos sabemos que robar es ilegal, que tú no puedes robar, que no puedes atentar contra otra persona porque hay una consecuencia. Si tú fueses al banco y pides, me das por favor $20,000 de la caja, la persona te dice, no, pero es que no está mal, eso es robar, pero toma los 20,000. Y la persona dice, ah, pero si agarro los 20,000, ¿qué me va a pasar? No, nada, solamente te voy a decir de nuevo, no vuelves a agarrar los 20,000. Agarras los $20,000, te los llevas y mañana, ¿qué quieres? Mañana quieres otros 20,000. Tú vas a querer otros 20,000. Entonces, cuando vuelvas a ir al banco, cuando vuelvas a ir a ese lugar, vas a pedir nuevamente otra vez los 20,000. Y la gente del banco indignada, ¡ah! ¿Cómo es posible que vienes a pedir 20,000 más? Estoy muy decepcionado o decepcionada de ti, Eliezer, pero toma los 20,000. ¿Y qué pasó? Solamente un regaño. Las personas se vuelven adictas a escuchar regaños, a escuchar cantaletas, no cambian, porque no hay un límite, no hay una consecuencia. Bien, entonces si esa persona por robar 20,000 le dicen, vas a ir preso, llamamos a la policía, sucedió tal cosa, esa persona no lo vuelve a hacer, o quizás si lo hace, sabe conscientemente que va a haber una consecuencia a la que quizás está dispuesto o no está dispuesta a afrontar. Pero hay una consecuencia. Entonces, volvemos al caso de la madre con la hija. Yo le decía, tienes que explicarle a la persona, decirle, hay un límite, hay una consecuencia. Si hoy llegas a tal hora, va a pasar esto.
Ah, ¿quieres salir con tus amigas? Es hasta las 9 de la noche. Llegaste a las 10 de la noche. El límite es, no te doy más dinero para que salgas con tus amigas por 2 semanas. O te vienes del colegio directamente a la casa. O sea, hay un límite, hay un punto donde tú le dices al otro, si esto pasa, hay una consecuencia. Entonces revisa si hoy estás poniendo límites en tus relaciones. Seguimos por acá. Fíjense, el ego en nuestra comunicación normalmente hace que nosotros pensemos automáticamente en nosotros. Queremos que el otro cambie y eso no va a solucionar un problema de raíz. Todo lo contrario, te pone en un papel de demasiado malestar. Porque lo que estás diciendo es, para que yo esté bien, para que yo me sienta feliz, el otro debe cambiar. Y eso no funciona. Bien, entonces el problema es que las personas expresan, como se los decía ahorita, piensan en sí mismas. Pongo el caso que no está mal porque obviamente hablamos porque nos duele algo, es totalmente normal, pero hay que pensar en el otro, qué el otro va a pensar, qué el otro está sintiendo, cómo entiende el otro, porque si no hablamos en el lenguaje del otro nunca nos va a entender. Entonces, principio de la comunicación está creada para el receptor. ¿Se entiende? Para el receptor, con la intención de que suceda un cambio. Esa es la intención, sucede un cambio o una conciencia que también es cambio, el otro sepa algo, el otro se entere de algo, también es un cambio. Bien, no para que el que hable se desahogue. Eso no es comunicación. Comunicación no es expresar, comunicación es pienso en el otro. Yo que quiero dar el mensaje lo adapto al otro. Bien, seguimos. ¿Cómo pensamos en el otro realmente? Déjenme poner mi pantalla acá. Bien, haciendo una pausa. Si lo automático, si lo normal, lo que sale en ti es, ay, voy a gritar, voy a decirle todo lo que pienso, todo lo que siento, hago una pausa y no hago lo que normalmente haría. Si lo que normalmente haría es explotar, gritar, decirle un montón de cosas al otro, haces una pausa, espera un momento. Bien. Por el otro lado, si eres la persona que siempre se calla, no, yo me callo, yo evito conflicto, yo soy amor y paz. Te cuento, eres la persona que genera aún mayor conflicto y ahora te voy a explicar por qué. Igual haces una pausa y hay que hablar, hay que expresar. En los dos casos, el que no habla tiene que aprender a expresar y el que habla pero atropella al otro también tiene que aprender a no atropellar al otro y buscar un punto medio para hablar. Pero en ambos casos la solución siempre es hablar. ¿Cómo es esa pausa que les comento? Con las siguientes preguntas que quiero que tomes nota en donde estés escribiendo. Uno, ¿cómo piensa el otro? Dos, ¿qué puede estar sintiendo el otro? Y tres, ¿cuál es su historia? ¿Cuál es su historia? Y chicos, en este momento quiero llevarlos a la parte más empática que puedas tener en tu interior. Si sabemos que esa persona, vamos a poner el caso de una mujer, se llama Marta. Marta odia que la llamen loca. Marta tiene una pésima relación con su madre. Detesta a su madre. Y tú vas a pelear con Marta. Decirle a Marta, eres una loca y eres igual a tu madre. ¿Qué creen que provoque en Marta? Pero ¿por qué hacemos eso? Y todos nosotros hacemos lo mismo en su mayoría en algún momento. Tú sabes que le duele a tu amigo, a tu amiga, a tu jefe, a tu empleado, a tu compañero, a tu pareja, a tu hijo, a tu hermana, a tu hermano. Tú sabes que le duele, pero vas de en primera instancia a veces, yo sé que esto le duele, se lo voy a hacer. Yo sé que al otro, no duele, pero yo soy de los que se queda callado. Si sabes que al otro le molesta que te quedes callado y vas y te quedas, no, látigo a la indiferencia, desprecio total. ¿Estás pensando en el otro? No. Y volvemos a lo mismo. ¿Cuál es la intención de tu comunicación? Es que hay un cambio porque algo te duele. Entonces te pregunto, ¿tiene algún tipo de lógica que si algo te duele, generes más dolor? Esta persona que calla, sabiendo que tiene que hablar, está generando más dolor al otro. Y esta persona que habla atropellando porque le duele algo, está generando más dolor. Entonces, si a ti te duele algo,
¿tiene algún tipo de sentido que sigas generando más dolor? Pregúntatelo. No. Pero es que lo hago automático. Sí, porque tu mente está entrenada para hacerlo siempre y repetidas veces, y lo vuelvo a hacer, y lo vuelvo a hacer, y repito, y repito, y repito, y repito. Y es momento de que ya va. Hacemos una pausa y vamos a hacer el esfuerzo de pensar en el otro. ¿Por qué lo hacemos instintivamente o animalmente? Porque castigar al otro, decirle al otro lo que le duele, decirle al otro lo que le molesta, tiene un tipo de placer en el cuerpo. Te sientes superior, te sientes especial, te sientes con control, sientes ese alivio de venganza, wow, me vengué, pero dura muy poco. ¿Sí sientes placer? Sí. El que grita y atropella cuando humilla al otro, se siente superior, se siente importante, eso genera placer en su cabeza. Pero ¿cuánto tiempo dura ese placer? Minutos, horas. Y no es lo que tú quieres. En el fondo, tú quieres tener paz, tú quieres tener bienestar. Entonces, seguimos por acá y vayan tomando nota de estos tipos de principios en los que normalmente cometemos error. Bien, entonces, ¿cómo piensa el otro? Sé que sabemos, cada cabeza es un mundo y decimos, bueno, pero ¿cómo yo voy a saber al 100% cómo piensa el otro? No lo podemos saber. Pero si tú lo conoces, puedes tener cierta idea. Cómo piensa, qué siente. Si tú sabes, ah, bueno, yo sé que esta persona siempre que tiene un problema, sale corriendo y me deja hablando sola. Ok. Entonces, cuando vuelva, lo enfrento. O le escondes las llaves de la moto, del carro, lo que sea que se va. La cartera. Es chiste, ¿ok? O sea, vas a hablar en el momento con la persona en el que tú sabes que es el momento más propicio. Ahora, L, ¿cómo saber cuándo es el momento propicio? Yo te diría, porque es una muy buena pregunta que quizás me hace L, pero es que nunca es el momento para decirle a la persona lo que está pasando, porque siempre es problemático, porque siempre hay una discusión. Efectivamente, sí, sí, a veces es complicado, pero todo depende, y diría ahí, del hablante, del padeciente. El que le molesta, el que le duele eres tú. ¿Bien? Entonces, ahí tenemos que hablar de ti y hacer una pausa. Uno, ¿estás obligado a estar con esta persona que está enfrente de ti, sí o no? No. Ok, no hay ninguna obligación, vamos a decirlo legal. Me gusta más, porque moralmente no, legal. Legalmente tienes que estar obligado a estar con esta persona. Él es un trabajo, de un trabajo puedes renunciar, sí. Ok, entonces no estás obligado legalmente. Bien. Si no estás obligado, significa que tú estás eligiendo estar ahí hoy. Y el que elige tiene el poder. ¿Por qué? Porque tú eliges estar ahí. Entonces yo te diría, si es la primera vez que pasa una situación, tú puedes hablar con el otro, comunicarle, piensas cómo puede sentir el otro, aclaras que hay un límite, oye, hasta aquí se puede, hasta aquí estoy dispuesto a tolerar, entiendes la intención del otro, pero si se vuelve a repetir una segunda vez, si se vuelve a repetir una tercera vez, si se vuelve a repetir una cuarta vez, ¿por qué estás eligiendo repetir la misma historia con la misma persona? Ahí tenemos que hablar de ti, no del otro. Bien, entonces vamos a hablar de los dos errores que pasan en la comunicación interpersonal y que más se repiten. Primer error, y uno de los más graves, quedarse callado, queriendo que el otro cambie, queriendo que el otro adivine mis pensamientos, queriendo que en algún momento se acabe este conflicto. Así que, como quiero que se acabe, como me duele, como me molesta, prefiero callar y soportar. Vamos a ver. Normalmente la persona que se queda callada cree en su cabeza o opina que es la menos conflictiva. No, no, yo soy la menos conflictiva, yo no soy problemática, yo no soy problemático, yo soy una persona chill, yo soy una persona tranquila, pero te diría, es una opinión personal, yo creo que la persona que se queda callada es la más conflictiva. Las dos son conflictivas, las dos generan caos, las dos generan estrés. Pero la persona que se queda callada, en mi punto de vista, es la que genera mayor destrucción a largo plazo. ¿Por qué? Porque cuando tú te quedas callado, no existe ni la más mínima posibilidad. Es cero que hay un cambio. Cero. No existe, no puede suceder nada. Al tú quedarte callado, callado, mataste total y rotunda posibilidad de evolución. Fíjense, la finalidad o la intención de la humanidad por completa es evolucionar. Fuimos creados para evolucionar, para aprender, para crecer. ¿Bien?
Para poder evolucionar tiene que haber un cambio. Cuando tú eliges quedarte callada, cuando tú eliges quedarte callado, cuando no hablas, matas total posibilidad de que exista un cambio. No puede haber un cambio quedándote callado. ¿Por qué? Porque el otro no sabe, no entiende y no puede sentir tu dolor en primera instancia. Si no siente tu dolor, ¿cómo va a cambiar? Segundo, el otro no puede saber o adivinar tu intención. O sea, no existe, fíjense. Se los voy a poner un ejemplo muy cómico. Si tú no comunicas, vamos a suponer que tú eres un político, ¿bien? Entonces, tú como político tienes la intención quizás de dar un mensaje de que pasó algo sumamente grave, pero tu carácter tiende a ser explosivo, denigrante e insultas a los demás. Vamos a suponer que tú vas a comunicar ese mensaje a los sordomudos. Bien, tú puedes insultar, gritar, denigrar, tratar mal, hacer todo lo que quieras, pero la persona que va a empezar a hacer las señas quizás puede eliminar partes de tu mensaje, quizás puede quitar los términos dañinos y hablarle a los sordomudos de una manera en la que igual se entienda el mensaje. Mi pregunta es, al ella comunicar eso con señas, ¿modificó el mensaje de la persona bien? ¿Hay posibilidad, existe alguna posibilidad que por lo menos una persona entienda el mensaje? La respuesta es sí. Que haya un cambio, que algo suceda, que suceda una situación que escale. Ahora, si el político fuese una persona que no dice nada, que se calle, yo quiero que todo el mundo adivine lo que está pasando. Va y se sube de nuevo al podio. Tengo aquí a la mano derecha la interpretadora de señas y digo, ¿sabes qué? Pues prefiero no decir nada. No voy a decir nada, ya tú verás lo que hace la persona que se queda callada, ya tú verás. No, no, yo no soy conflictivo, yo prefiero callarme, no voy a decir nada. No, no voy a hablar. Entonces, les pregunto, ¿los dos pueden generar caos? Sí. ¿Cuál genera más caos? El que se queda callado, el que no habla. ¿Bien? Y no solamente porque se autodestruye, que es importante que podamos saberlo, el que se queda callado se autodestruye. ¿Por qué se autodestruye? Porque tiene un dolor, algo que le duele, algo que le incomoda, culpa, malestar, tristeza, lo que sea que esté sintiendo esta persona. Nadie lo puede ayudar. Nadie, él murió solo, quedó solo, nadie lo ayudó. ¿Por qué? Porque él no lo comunicó. Primer error grave. Lo segundo, destruye al otro. ¿Por qué destruye al otro? Porque no le permites al otro mejorar. Y yo les voy a poner un ejemplo, que a mí me gustan mucho los ejemplos para que se entiendan. Vamos a suponer que hay una señora llamada Natalie. Natalie se encarga de extraer sangre para exámenes de sangre en el brazo, ¿bien? Ella se encarga de poner la aguja y extraer la sangre, ¿bien? Resulta ser que Natalie te tiene que sacar sangre cada 3 días porque está hospitalizado, qué sé yo. Y es el primer día de trabajo de Natalie. Resulta ser que Natalie, cuando te va a inyectar, cuando te va a poner la aguja para extraerte sangre, lo hace de una manera súper dolorosa. Lo hace mal, te duele, te lastima. Pero como nos enseñaron que hay que aguardar el dolor, que hay que retener, que hay que quedarse callado, preferimos no decirle nada a Natalie. No, 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 yo me voy a quedar callado no voy a decirle nada a Natalie. Bien, pero lo hace cada 3 días. Y tú cada 3 días tienes el dolor, ya no aguantas la vena. No aguantas la vena. Bien, ¿qué pasa después? Quizás Natalie, cuando ven a atender a otra persona, es una persona extremadamente sensible, llorona, gritona, que no soporta dolor, y a la primera le va a dar el escándalo del ciclo Natalie. ¿Qué va a sentir Natalie? Vergüenza. ¡Ah! Pero ¿cómo es que nadie me dijo que yo a todas las personas le estaba lastimando el brazo? ¿Y quiénes quedaron ahí adoloridas? 3 personas. Tú, con tu brazo, Natalie queda dolorida porque no tiene la capacidad de mejorar, no tiene la capacidad de cambiar, no tiene la capacidad de ser mejor, siente una profunda vergüenza, Natalie está herida, y la tercera persona que salió perjudicada por no decir, no expresar lo que estaba pasando. Entonces yo quiero que tú hoy te hagas consciente, si eres una persona que se calla, que entienda está en silencio, el daño que estás causando a la humanidad, porque esto se repite.
Al tú no decir algo a tu hijo, a tu pareja, a tu hermana, a tu mamá, ella va o él va a cometer la misma situación. O a tu jefe o a un compañero va y lo hace afuera. ¿Qué estás multiplicando? Estás multiplicando el caos, estás multiplicando el dolor, estás multiplicando que el otro no pueda crecer. Y eso es lo peor, o sea, fíjense, qué triste, y lo hago sin juicio, aclaro, que no quieres que el otro progrese por orgullo, por necedad, por predisposición, porque a veces callamos pensando que el otro no va a cambiar, o que soy un tonto, una tonta, un estúpido. Pregúntale, ¿eso que el otro hace, que te duele, te gustaría que otra persona sienta el mismo dolor que tú? Repito, si el otro hace algo que a ti te duele, gritar, humillar, ¿te gustaría que otra persona sienta el mismo dolor que tú? No. Sería involución. Evolucionar es que yo quiero lo mejor para la humanidad. Bien, entonces hay que hablar. Claro, hay que saber cómo hacerlo, porque sé que quizás él lo ha intentado hablar, pero el otro no cambia. Pasa. Por eso vamos a hablar también de cómo lo podemos hacer. Entonces, ¿me van copiando el primer tipo de bloqueo comunicacional? Cuéntenme, ¿me lo van copiando? Bien. El segundo error, que digámoslo, es bastante común, que quizás alguien me pregunta, por cierto, L, pero ¿en cuál de los dos estoy? En ambos. Te dirán ambos porque todos en algún momento o hablamos de más o nos quedamos callados. Porque el que se queda callado tiene por lo menos quizás, aunque sea una persona a la que confía para hablar y dice de más. O inclusive se dice de más a sí mismo. ¿Bien? Porque no solamente hablamos de más con los demás, también podemos hablar de más con nosotros mismos y hacernos muchísimo daño. Entonces, hablar de más. Cuando tú sabes que lo que vas a decir hiere, lastima, le hace daño al otro, cuando tú crees que debes ser a tu manera, es como yo creo, es como yo pienso, yo tengo la razón, o cuando tienes enojo y rabia al momento de hablar, bajo todos estos escenarios, hablaste de más. No se habla en ese momento. Si lo que vas a decir lastima, hiere, es porque debes ser solo a tu manera y estás imponiendo tu forma de ser, tu manera de ser o tus ideales, y tienes enojo y rabia, no lo digas. Hay que trabajar el mensaje, porque no es que te vas a quedar callado para siempre, se trabaja el mensaje para poder decírselo al otro. Pero quedarse callado no es la solución. No lo es. Para nada. Para nada es la solución. Y hablar y atropellar al otro tampoco es la solución. Porque en las dos generas caos. Entonces, cada vez que tú vienes y haces con la intención de hacer sentir mal a la otra persona, con la intención de hacer daño, con la intención de lastimar, estás multiplicando el caos. Estás multiplicando la destrucción. Entonces, ¿qué hacemos en ambos casos? Fíjense, el que habla de más, pues la solución, y en ambos casos es hacer una pausa y pienso en el otro. Así como lo oyes, pienso en el otro, piensa en ti también. Yo les diría que es pensar fuera del dolor un momento. O sea, más que sentir, porque el problema de la comunicación es sentir, me duele tanto que prefiero callarlo o me duele tanto que quiero explotar. Más que sentir, hago una pausa y pienso con la mente fría. Yo te diría, pon tu tiempo para pensar. Me voy a poner 1 hora para pensar. Pones el temporizador en tu celular. 1 hora. Sales a caminar, a pensar, a respirar. Piensas en cómo vas a construir el mensaje en el momento en el que de verdad no tengas dolor. En el momento o más que no tener dolor, hablaríamos de que no te mueve emocionalmente de una manera que te lastime o que vaya a lastimar al otro. Bien, pasa un dolor. Ahora, si hay rabia, fíjense, importante, si hay rabia, si hay enojo, es porque hay una situación que estamos tolerando desde hace mucho tiempo y no se debe tolerar, o porque tenemos una expectativa de que algo sea como tú quieres y realmente no existe manera de que sea como tú quieres. Al menos no en ese lugar o no con esa persona. Bien, entonces hay que también revisar de dónde vienen las emociones. No solamente las vamos a totalmente destruir. Entonces, ¿qué podemos hacer? Fíjense, vamos a hablar primero de la persona que se queda callada.
Se lo vamos a dibujar acá. Bien. La persona que se queda callada. Vamos a escribirlo acá. El callado. Y voy a poner la pantalla completa. Les voy a explicar cómo lo hacemos. Bien. La persona que se queda callada. ¿Por qué se queda callada? Fíjense. Las personas que normalmente no expresan, no dicen lo que sienten, es porque tienen miedo a ser rechazados. ¿Ok? Dame un segundo. Tengo miedo a ser rechazado. Ese es el miedo. Que el otro me diga que estoy mal, o validar que estoy mal, sentirme incómoda, sentirme incómodo, que yo quede como que soy una mala persona, que me digan que no. Esta persona tiene un gran terror al rechazo. Entonces, yo siempre digo que en la comunicación hacemos dos cosas: pensar en el otro, pero pienso en mí. Si yo sé que tengo un dolor, acá cuando voy a hablar de rechazo, una incomodidad, ¿qué ustedes piensan que sería lo más sano, lo más sensato en la persona que siente el dolor? Trabajar su dolor, investigar su dolor, buscar apoyo en su dolor, porque la intención es que haya un cambio. Fíjense, se los voy a dejar acá. Cambio, cambio y evolución. ¿Qué es cambio? Se hace algo diferente, sucede algo diferente. Listo. Cambio. ¿Qué es evolución? Las cosas mejoran. Si tú hoy no eres agente de cambio, no eres agente de evolución, estás retrasando la humanidad. Y nadie debería retrasar la humanidad. Estoy involucionando. Entonces, si yo sé que este rechazo me impide comunicarme, expresarme, desenvolverme, sentirme bien conmigo misma, sentirme bien conmigo mismo, mi trabajo debe ser poder sanar, trabajar o trascender este miedo al rechazo. No quiero ser rechazado, entonces por eso me callo. Bien, ¿cuál debe ser tu foco? Y el de todos nosotros, agente de cambio y evolución. A eso venimos, a ser agente de cambio y evolución. Entonces, ¿qué pasa con la persona que tiene este miedo al rechazo? Y esto lo explicaban en otras clases anteriores. Tiene pensamiento catastrófico. Vamos a anotarlo acá. Catástrofe. Es decir, pienso que lo peor va a pasar. Si hablo con esa persona me va a decir que no. Si le digo esto va a pasar tal cosa. Todo lo peor va a pasar. Entonces, aparte de tener rechazo, puede que la persona experimente ansiedad. Ansiedad porque lo que va a pasar me genera miedo, porque lo que va a pasar me angustia, porque no sé lo que va a suceder. Entonces tengo un montón de cosas en mi cabeza. ¡Ah! ¿Qué va a pasar? ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a expresar? Tengo miedo, 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 miedo. Entonces, hay un ejercicio, siempre funciona el pensamiento catastrófico, no existe, bueno, me atrevería a decir que no existe, ¿cómo lo digo así? Probabilidad de que no funcione. Bien, ¿qué vamos a hacer? Tomamos papel y lápiz, una hoja, ¿ok? Porque tenemos que escribir, y fíjense, ¿cuál es el error? La persona tiene un pensamiento catastrófico. Este pensamiento, y les voy a explicar el ejercicio ahora, tiene un pensamiento catastrófico el que dice que es lo peor que va a pasar. A este pensamiento la mente le da el 100% de probabilidad. Probable. ¿Qué significa eso? Que la mente dice, eso es lo que va a pasar. Solo puede pasar lo peor. No hay manera de que suceda algo bueno. Entonces la mente precisamente tiene tanto miedo, tanto terror, que recuerden, el miedo hace que el cuerpo se paralice o salga corriendo. Eso es lo que hace el miedo. Y el miedo no es malo, porque hay miedos naturales. O sea, hay miedos que requerimos y conscientemente para cuidar y protegernos. Por ejemplo, si tú estás hirviendo agua en una olla, está bien que tengas miedo a que no te caiga el agua. ¿Por qué? Porque te puedes herir. Pero ahora, para decirle a tu jefe algo que te está lastimando, no está bien. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa? La mente tiene solamente una probabilidad. Dice que es 100% probable que esto malo suceda. Hacemos la pausa, sacamos lápiz y papel y le vamos a decir a la mente que existen otras 5 posibilidades. 5 probabilidades diferentes. ¿Por qué hacemos esto? Fíjense, presten mucha atención. Estas probabilidades que vamos a hacer tienen que ser todas positivas. Las tenemos que escribir. Positivas. Cosas buenas que pudiesen suceder. Por ejemplo, eh, vamos a suponer que esta es una relación de pareja
Vamos a poner un ejemplo mejor. Mejor en el trabajo. Tienes un trabajo y resulta ser que quieres solicitar un aumento o por el lado contrario quieres que te cambien de departamento, quieres hablar con alguien para que suceda un cambio porque tú lo requieres a fin de mes, ya sea porque requieres más dinero o porque requieres más tiempo, porque requieres más salud mental. Te dice la mente, es 100% probable que me van a decir que no, ni siquiera lo intento, ni siquiera lo pruebo. ¿Qué va a pasar? Obviamente, si no haces nada, se cumple. Importante, cuando no haces nada, más probable que se cumpla tu pensamiento catástrofe, porque no eres agente de cambio, porque no eres agente de evolución, porque la vida quiere que aprendas esto. Bien, es muy probable que se cumpla. Entonces, le decimos a la mente 5 cosas que quizás pueden pasar. Primero, puede ser que lo hablen y me digan que sí. 2, puede ser que me postulo a otro lugar y me dicen que sí. 3, puede ser que hablo con un compañero y le pido el favor que este compañero hable con el jefe y me diga que sí. 4, puede ser que yo arme un reporte, fíjense, cómo ponemos a la mente a trabajar de manera positiva. Puede que yo haga un reporte en la computadora, haga una proyección de cómo este cambio va a ser mejor para la empresa, cómo va a apoyar a la empresa. Bien, y así hacemos 5 probabilidades distintas, no con la intención, oído, no es con la intención de que esto pase, es con la intención de entrenar a tu mente, entrenar a tu cabeza a que piense diferente, a que piense distinto, a que piense mejor. Entonces, fíjense, 20% de probabilidad dice tu mente que tiene cada una de estas. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a suponer que te dijeron que no en el primer intento. La mente no se te va a volver loca. ¿Por qué? Porque tengo otras 4 posibilidades. Tengo un 80% todavía de probabilidad. Ahora, cuando decimos que solo puede ser de una manera y esa manera se cae, no funciona, no la puedes controlar, la mente se vuelve loca. ¿Por qué? Porque perdí el 100% de la probabilidad. ¿Sí me copias? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una pausa, salgo de mí, me doy cuenta que tengo rechazo o que tengo miedo, que soy una persona que piensa altamente negativa, o sea, reviso qué es lo que me genera mi dolor, agarro y tomo nota, esto lo tengo que trabajar, tengo que ir a terapia, tengo que investigar, tengo que leer, bien, pero sigo en un contexto social, sigo en un contexto económico, donde algo tengo que hacer y quedarme callado no es una solución. Trabajo mi pensamiento catastrófico, que digamos, pienso que una sola cosa va a pasar y es terrible, y empezamos a escribir. No para que esto pase, sino para que tu mente se entrene a pensar diferente, para que tu mente cuando pasa un problema diga, oye, automáticamente empiezo a buscar soluciones, no problemas. Ahora, ¿qué va a pasar? Tu cambio, y recuerden, tu cambio siempre salpica en el otro, ayuda en el otro. Bien, entonces es importante que hagamos algo para cambiar, que hagamos algo para que suceda algo. Bien, segundo, y denme un segundo para borrar la pizarra, ¿bien? Recuerden que quedarse callado es querer que el otro cambie, muchas veces. Querer que el otro adivine. Y les voy a desglosar ambos para que lo podamos entender. Entonces, les decía, o soportar. Nada de esto funciona, porque el otro no cambia si no sabe que está mal. 2, el otro no adivina tus pensamientos porque no existe ninguna manera, o sea, es imposible, no existe ninguna manera para adivinar pensamientos. 3, evitar conflicto. No tiene sentido porque lo que soportas hoy explota mañana. Si yo evito el conflicto ya está ahí, va a seguir pasando. O sea, no existe manera de evitar un conflicto. Si algo te duele y vuelves a verlo el día siguiente, se te va a volver a presentar. Y puedes fingir que no está, pero ¿cuánto tiempo podemos fingir? Termina siendo peor. Entonces, evitar un conflicto tampoco existe. Entonces, yo les voy a poner ahora el ejemplo de pensar en el otro. Vamos a suponer, Pedro, a ver acá, sí, Pedro. Y vamos a poner un ejemplo de Pedro que no sea, que no me lo vaya a tumbar luego en YouTube. Bien, vamos a suponer que Pedro, me gusta este, Pedro tiene una novia llamada Sofía. Miren qué ejemplo tan bonito, este me encantó.
Resulta ser que Sofía está aprendiendo a hornear galletas. Por acá las galletas. Bueno, como Sofía es la novia de Pedro, le dice a Pedro, quiero que tú pruebes mis galletas, a ver qué tal. Porque es mi pareja, quiero que las pruebe primero. Pedro prueba las galletas de Sofía. Si por alguna razón Pedro es la persona que se queda callada por miedo al rechazo, miren, es muy probable que Pedro no le diga a Sofía que sus galletas saben mal. O que las galletas de Sofía quedaron saladas, o tienen mucha sal o mucha azúcar. No se lo va a querer decir. Y quizás todos decimos, pero por Dios, yo obviamente se lo diría. Claro, pero entonces ahí es donde vamos a revisar. Uno, quizás es la persona que lo dice, pero de una manera que termina haciendo sentir mal a Sofía. O quizás sí le dices de las galletas, pero ¿cuántas otras cosas no les has dicho a Sofía que necesita Sofía saber para cambiar? Bien, ¿qué pasa? Resulta ser que Sofía, en el fondo, su intención es que quiere hacer galletas para vender. Sofía va a comercializar su emprendimiento de galletas. Si tú, Pedro, oído, no le dices a Sofía que sus galletas saben mal, ¿qué va a pasar con Sofía? El daño que le vas a hacer a esa persona es gigante. ¿Por qué? ¿Qué va a perder Sofía? Va a perder tiempo haciendo galletas que no saben bien, dinero en materiales, no solamente haciendo las galletas, sino comercializándolas, todo lo que conlleva hacer eso. Humillación, porque resulta ser que a Sofía la llega a agarrar la persona que no aguanta nada, que no soporta nada, que es agresiva, ahí está, ahí quedó Sofía, la van a humillar. Vergüenza, tiempo, dinero. ¿Y qué va a decir Sofía? ¡Wow! Pedro nunca me lo dijo. Ahí vamos a la pregunta. ¿Quién sufrió en esa historia? Sufre Pedro porque probó las primeras galletas que no saben bien. Sofía porque cuando se exponga lo que va a suceder, siente dolor, siente rechazo, siente incomodidad. Y el tercero, el comprador, también sufre. Y si este comprador resulta ser que vino y lo compró para sus hijos, ¿quiénes sufren? Los hijos. Y si Sofía ahora mañana aprendió a hacer las galletas, no la van a comprar, no lo van a creer. Entonces, ¿qué pasa? Fíjate cómo tú quedarte callado está generando mayor descontrol, mayor dolor en el mundo, mayor malestar, y lo sigues haciendo, y lo sigues haciendo, cuando lo que estás haciendo es lastimar más al otro por verte a ti. Quizás tú dices, no, pero es que no quiero que Sofía se sienta mal. No me mientas. Es que tú no quieres que Sofía te rechace. No quiero que ella me rechace. Pero yo estoy generando que la rechacen a ella. Y como te duele tanto que te rechacen, hace que rechacen a los demás. Estás multiplicando, estás evolucionando, no estás evolucionando, no estás siendo agente de cambio. Bien, ok, espero que se haya podido entender el ejemplo número uno del error de comunicación de cuando te quedas callado. Ahora vamos a hablar de la persona que habla de más. Bueno, este me gusta, porque ¿cómo nos encanta criticar al que habla de más? Bien, fíjense, las dos cosas están mal, sí, pero una genera más caos que la otra. Quedarse callado, desde mi punto de vista, lo aclaro y en base a lo que acabo de explicar, genera más caos. Si tú eres una persona que habla de más o de manera agresiva y le dices a Sofía, no, Sofía, tus galletas saben horrible, saben espantosas, a Sofía le va a doler, pero al menos va a cambiar la receta de las galletas. De una mala manera, sí, pero digamos que eh, igual puede suceder que Sofía, ahora como le gritaron, ahora Sofía humilla, también grita. Yo voy a hablar de ese ejemplo, sí. Pero hay aunque sean 1% de probabilidad de cambio. Y con esto no estoy mandando a que sean agresivos, nada que ver. Le voy a explicar también cómo está mal. Entonces, ¿qué pasa? Si tú eres una persona, oído, que habla de más, que quiere expresar, que quiere gritar, que quiere insultar, hacemos la pausa y nos revisamos. Y te haces la pregunta. ¿Qué obtengo yo cuando hago esto? ¿Qué obtengo? ¿Qué quiero recibir yo? Quiero recibir que tengo la razón, quiero que me miren, quiero sentirme escuchada o escuchado. Sí, todas son válidas. Pero todo eso, ¿cómo lo podemos resumir en una palabra?
quiero que me miren, quiero que me escuchen, quiero que sepan que estoy acá. Entonces, en el fondo quiero sentirme importante, quiero sentirme reconocido, observado, validado. Entonces, esta persona no se siente reconocida. Quiere hacer mucho ruido para que la vean. Digamos, tiene complejo de gigante. Gigante que entra a la ciudad pisando duro y todo el mundo lo ve y le tiene miedo, pero lo ven. La persona quiere sentirse vista. Ok, vamos a ponernos en términos muy simples. Ok, no les voy a poner a poner inseguridad, sino que quiero ser visto. Acomode lugar, porque no quiero sentirme ignorado. Bien, ese es el primer complejo. Quiero ser visto. ¿Qué hace esta persona? Si sabe, porque esta persona sabe, o si no se lo han dicho, se lo tienen que decir, que su intención de ser visto está lastimando, está atropellando, esta persona se tiene que examinar y revisar por qué quiero ser visto, por qué quiero que me vean, por qué quiero que me respeten a como de lugar. Y aprendes primero a que tú puedas sentirte bien. Ese es el primer paso. Si tú te sientes bien, si no tienes la necesidad de ser visto, tu mensaje automáticamente es más objetivo. Porque hablas de la situación, no de la persona, que es lo siguiente que les voy a explicar. Bien, vamos a suponer el mismo caso, Pedro, pero no vamos a llamarlo Pedro, vamos a llamarlo Juan, para que no se me vayan a confundir. Juan, resulta ser que tiene aquí de nuevo a Sofía. Les explicaba ahorita Sofía, su emprendimiento de galletas. Bien, Sofía. Pero resulta ser que Juan es extremadamente explosivo y grita y reclama y viene y le dice a Sofía, tú eres una pésima repostera, todo lo haces mal, no tienes talento, wow, qué asco, no sirves para nada. ¿Qué estoy haciendo? La estoy lastimando, le estoy haciendo daño, le estoy generando un problema. ¿Qué va a pasar con Sofía? Que les decía, hay que revisar la historia de otra persona. Si a Sofía, eso se lo decía a su mamá, o en su infancia, o está traumada con esas palabras, que tú le digas eso, lo que hace es lastimarla más. No se hace. No eres agente de daño, porque todo ese daño va a volver en algún momento. Se va a sentir peor. ¿Qué puede pasar? Sofía puede terminar convirtiéndose en otra Juan, que fue lo que probablemente le pasó a Juan. A Juan lo insultaron, lo maltrataron, le hablaron así. A Juan de niño le dolía. Entonces, si eso te dolía de niño, porque ahora de adulto quieres ir a hacérselo a alguien más, porque quieres hacer daño, porque quieres ser agente de destrucción, porque quieres lastimar, eso es inhumano, eso no está bien, querer lastimar al otro. Y hacer que se lastimen otros más, porque quizás Sofía resulta ser que empieza a lastimar más adelante otras personas y multiplica el caos, el dolor, el sufrimiento, la agresión, la pelea. ¿Qué causa esto? Esto es lo que causa las guerras, los conflictos. Entonces, a una pausa, ¿de dónde vino todo esto de que quiero ser visto, quiero ser aceptado, quiero ser reconocido? Trabájalo. ¿Cómo hacemos con Sofía? ¿Le pero que decirle a Sofía que las galletas están mal? Claro. Fíjense, se habla de la situación, no de la persona. Creo que tus galletas, no creo que tú, creo que tus galletas tienen un poco de sal, o tienen más sal de lo que esperaba. Bien, eso es una opción. No, creo que tú le pusiste demasiada sal a tus galletas, porque estoy llevando a que sea personal, no queremos que sea personal. Entonces se habla de la situación o se habla del hecho y siempre, pero siempre se abren las posibilidades. ¿Qué significa posibilidades? Que quizás yo esté equivocado. Miren, cuando vayas a hablar con alguien, si tú no tienes abierta la posibilidad de que quizás tú puedas estar equivocado o equivocado, date un momento. ¿Ok? Yo sé que nadie tiene la razón y todos al mismo tiempo tienen la razón en su cabeza, pero más que pensar que estás equivocado, tienes la razón, es que hay que ver posibilidades. Puede ser que yo, Juan, me comí algo antes o me acabo de cepillar los dientes y las galletas me saben diferentes.
Puede ser que yo, Juan, no soporto la sal y entonces todo lo siento muy salado. ¿Ok? Lo mismo del otro lado, si tú eres Sofía y eres una persona que constantemente te gritan, te critican, puede ser que la persona que te grita es porque en su mundo, en su cabeza es así. No te lo tomas personal, no dices es que esa persona es mala conmigo o es que yo soy un problema. No, quizás la persona en su cabeza piensa eso. Siempre, siempre hay espacio para la posibilidad. Si no hay espacio para la posibilidad, no se habla. Tiene que haber un espacio, aunque sea mínimo, pensar, al menos que, bueno, estés en una situación extremadamente crítica, que no hay espacio para la posibilidad. Pero ven, pienso en Sofía, hablo de la situación, hablo del hecho y veo la posibilidad. ¿Qué es la posibilidad? Que otra persona pruebe la galleta. Dice, ya va, Sofía, ¿puede probar alguien más? ¿O alguien más que sea imparcial? Y así con el ejemplo de la galleta también pueden haber muchos. Quizás tú le estás diciendo hoy algo a tu hijo que crees que sí o sí tiene que ser de esa manera. Quizás existe otra posibilidad que no has visto. Porque estás tan ocupado en verte a ti, en lo que tú piensas, en lo que tú dices, en lo que tú crees, que se te olvidó el detalle más grande de la comunicación, y el cual es pensar en el otro, que haya crecimiento, que haya bienestar, que la humanidad pueda evolucionar. Si tú estás pensando solamente en ti, no estás comunicando. Bien, y tenemos ejemplos, estos dos ejemplos sumamente graves de lo que tiende a pasar. Y lo más importante de esto, como se los estaba diciendo, hay que hacerlo incómodo. ¿Ustedes creen que Juan quiere hacer esto? No, para nada. Juan no quiere hacer esto, Juan quiere atropellar, quiere gritar, quiere insultar. ¿Sofía quiere hablar cuando se queda normalmente callada? No, no quiere, no es normal, no es su naturaleza. Quiere quedarse callada si es su naturaleza, o el que quiere explotar. Pero las personas, o sea, chicos, es normal, las personas tienen su naturaleza. No quieren hacerlo incómodo, quieren hacer lo que normalmente hacen. Pero recuerden cuál es el principio, la evolución, el cambio, el aprendizaje, el bienestar. Todo eso, si no está pasando, está fuera de la zona cómoda. Entonces hay que hablar, hay que expresar, hay que hacerlo incómodo. Entonces, como les decía ahorita en el caso de Sofía, la gente no te hace nada, las personas hacen cosas. No hablamos de la persona, sino hablamos del hecho. La otra persona, y fíjense, vamos a suponer que tú tienes un jefe que te grita, un compañero, una pareja, ya va, pausa. La otra persona tiene una historia, tiene una manera de ver las cosas, tiene un chip en su cabeza, aprendió las cosas a su manera, piensa diferente a mí. Entonces, hago una pausa. Si a la primera sucede algo, hablamos, colocamos un límite, decimos hasta dónde estoy dispuesto si no hay un cambio. Si no hay ninguna obligación legal para que tú estés ahí, la pregunta es contigo. Como les decía ahorita, ante cualquier problema hago una pausa y me reviso. ¿Qué es lo que a mí me duele? ¿Qué es lo que tengo que trabajar? ¿El rechazo? ¿Estoy dispuesta a tolerarme a esta persona porque tengo miedo a algo? ¿Estoy dispuesta a tolerar este trabajo porque creo que no voy a conseguir algo mejor? Entonces significa que no creo en mis capacidades. Hacemos una pausa, pero no todo es radical, no es ya, me voy, abandono, porque también nos vamos al otro extremo. Abandono todo, no, quizás era tan simple como hablar pensando en el otro, o poner un límite y respetar el límite, y ya, el otro no lo vuelve a hacer más. Hay que acabar y abordar todas las posibilidades desde lo incómodo, como se les acerca. Si lo cómodo para ti es abandonar y te buscas otro trabajo o otra persona, entonces no está bien. Si te cuesta hablar y comunicar y decirle al otro lo que pasa, eso es lo que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque si tú vas y buscas otro trabajo, ¿cambiaste algo en ti? No. ¿Evolucionaste? No. Si tú vas y hablas con la persona y te cuesta hablar con la persona y la escuchas y estableces un límite, ¿aprendes algo? ¿Creces? ¿Evolucionas? Sí. Todo hay que revisarlo hacia adentro. Si esto me hace cambiar, si esto me hace evolucionar, si esto me hace crecer, entonces por ahí va, aunque sea incómodo. Bien, así sea personal, así el otro realmente, efectivamente, haya hecho algo personal, este ataque o esta acción en contra de nosotros solamente atenta contra nuestra autoestima. Atenta contra tu autoestima. ¿Qué hacemos? Me reviso a mí, me pregunto yo hasta dónde estoy dispuesto a tolerar, hasta dónde estoy dispuesto a soportar.
le dejo saber al otro, porque el otro no es adivino, porque entonces decimos, no, 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 yo hasta el 30 de abril, o hasta el 30 de diciembre, o hasta el día tal, así ese día aparece y abre la puerta, el otro lo va a hacer, claro, porque es lo que normalmente hace. Pausa. Si hasta ese día hay algo, se le hace saber al otro, oye, sucede esto siento, no tú hiciste, tú meritaste, no, recuerden el principio, hablamos de la situación, pasó esto, sucede esto pasa. Hablamos del hecho de la situación. Hablo de las posibilidades, tengo que preguntarle. Saber a quién le preguntas, preguntarle a alguien que sepa del tema, una psicólogo, un coach, un especialista, oye, ¿pasa esto en mi casa? ¿Es normal o no es normal? En tu trabajo, ¿pasa algo? Pregúntale a alguien que sepa, ¿esto es normal o no es normal? ¿Tu empleado hace algo? ¿Esto es normal o no es normal? Para que tú siempre tengas abiertas las posibilidades que le explicaba hace un momento. Posibilidades. Se habla del hecho, ¿ok? No me lo tomo personal y le digo a la persona, oye, sucedió esto. Entiendo tu historia, entiendo que lo haces por esto, entiendo que en tu cabeza pasa esto porque hay que pensar en el otro. Solo que en mi caso esto me duele, me lastima, me genera malestar, no me parece. Y si tú quieres que tú y yo sigamos coincidiendo, ya sea laboralmente o familiarmente o en el contexto que sea, si tú eliges servir a otra persona, hay un límite, esta es la consecuencia. Si esto no pasa, va a suceder esto. Si el otro verdaderamente le importa, el otro en ese tiempo, en ese lapso, tiene que haber un lapso de tiempo, en ese lapso va a hacer hasta lo imposible para que haya un cambio. Si el otro no hace nada en ese lapso de tiempo, pues efectivamente al otro no le importa. El otro no quiere cambiar. Entonces, ¿quién cambia? Tú. Preguntándote por qué soporto eso, por qué sigo aquí. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque es que película te cuentas. Si yo cuento, es que el otro me hace, que el otro es malo, que tal, lo otro, el otro es la culpable de todo mi dolor. Crezco, evoluciono, me voy a sentir mejor. O sea, por yo quejarme y gritar, el otro va a cambiar. Las cosas van a arreglarse. No, no, no pasa, no va a pasar nada. No sucede nada. Ahora, si yo elijo salirme de ahí o expresarle al otro, ¿voy a tener un cambio? Sí, pero juro hay un cambio. Si tú eliges hacer algo para ti. Entonces, contar que el otro es malo es una película que no te genera cambio, no te genera evolución, no te genera crecimiento. Involucionas a la raza humana y generas más malestar. Contar, sucedió tal cosa, sucedió tal hecho, me dolió, es una película en la que tú dices, si me duele, puedo buscar ayuda, puedo buscar terapeuta, puedo decirle al otro algo que lo va a mejorar en su vida, o puedo elegir irme y buscar algo diferente. ¿Ven? Entonces, toda es la película que también te cuentas. Es súper importante que también tengamos claro esto. Bien, entonces fíjense, poner límites. Bien, uno, ¿desde dónde estás poniendo los límites? Si tú pones el límite de pobrecito yo, todo lo malo me pasa, el otro está mal, o sea, no va a funcionar. El límite no se lo ponemos al otro. Ya tú no vuelves a venir borracho a la casa. No, no está generando un cambio. Decirle al otro eso no funciona tampoco. Recuerda que el límite te lo pones a ti. ¿Cuál es tu acción automática? Si tú sabes. Porque tú sabes lo que haces cuando viene el límite. Oye, si a ti te cuesta, porque el que pone el límite le cuesta, pongo el caso otra vez de la mujer, tiene un esposo que toma de más, que cuando toma de más se pone agresivo y ella viene y le dice, ok, te acompaño a tomar hasta el primer trago. Después del primer trago, agarro mis cosas y me voy a la casa. Y si estás borracho, no te abro la puerta. Ella sabe, uno, que quizás no quiere hacer eso porque le da miedo que él esté con otra mujer o que le pegue los cuernos, lo que sea que piense ella. Ella sabe porque ella sabe lo que le molesta, lo que le incomoda, lo que le es difícil, ella lo puede intuir, ¿bien? Ella sabe que su acción automática va a ser quedarse cuando tome ese un trago. Ya sabe que él toca la puerta, perdóname, nada malo va a pasar, y ya sabe que él va a volver. Esa es su acción automática. Todos tenemos una acción automática cuando ponemos límites. ¿Qué hacemos? Revisar de dónde viene tu acción automática. Volvemos a lo mismo, una pausa, pienso en mí, ¿por qué hago esto?
¿Qué es lo que recibo de aquí? ¿Qué quiero seguir buscando? Quizás en el caso de ella es validación, aceptación, estoy con él y me hace sentir algo, me hace sentir bien esta persona, no me siento sola, pero sabes que no puedes cambiar a la otra persona. ¿Qué tienes que hacer? Ir a buscar apoyo. Si tu problema es ese, que realmente requiere sentir esto de esta persona, quien tiene que buscar apoyo eres tú. Buscas apoyo para revisar cuál es la sensación automática que tanto te hace daño. Tres, ¿qué puedo hacer diferente? Si dejas toda la suerte, que sabemos que la suerte no va a arreglar las cosas, hoy hago algo. Si siempre me quedo callado, pues vamos a hablar. Si siempre hablo de más, pues bueno, voy a empezar a aprender cómo hablar lo necesario, cómo hablar desde un punto diferente. Bien, de un momento. Fíjense, y el principio más importante, en todos los límites, en toda la comunicación, siempre buscamos apoyar al otro, en un ganar-ganar. Fíjense, vuelvo al caso de la persona que les decía ahorita, el ejemplo de la mujer que pone al hombre, que el hombre sigue tomando y se pone agresivo. Miren, si ella no le pone un límite, si no hay una consecuencia, él va a seguir haciendo lo mismo. No lo estás ayudando. No estás ayudando a la sociedad porque si una persona, imagínense, si está borracho, agresivo manejando, puede matar a alguien. Pero tú estás tan ocupado pensando en ti, en, ay, qué miedo lo otro, y si le hace esto y si hace lo otro, que no estás pensando, no estás tomando una pausa en pensar en todo el daño que puede causar esa situación. Entonces, que tú le digas a esa persona no, lo ayuda también para que él vea que lo que hace tiene un impacto, que lo que hace genera algo, lo estás ayudando a decirle que no. Lo ayudas a cuando tú pones un límite, que tú dirás, pero se va a molestar, sí, se va a molestar, pero a la larga quizás lo estamos ayudando, a la larga quizás hay un cambio, a la larga quizás algo bueno pasa de esto. Puede ser, pero quedarte callado y hacer lo mismo no ayuda a nadie. ¿Ok? Entonces a veces decirle al otro no lo ayuda. Quizás puede ser, vamos a suponer, pero le dije que no. Vino tocando la puerta, no le abrí, pero él sigue haciendo lo mismo. Y volvemos a lo que les decía antes, porque tú eliges seguir quedándote ahí. En el momento en el que tú consigas eso, que te mantiene atado a esa situación, decidas trascenderlo, decidas encararlo, decides hacer un cambio, esa persona toca la puerta, le dices que no, te ayudas y lo ayudas a él a que vea que hay una consecuencia y algo va a suceder. Puede ser que a esa persona le depare una situación diferente que lo lleve a aprender, pero ya no está en tu vida. Pero es que quiero que esté en mi vida. Bueno, lo sé. Lo mismo en el trabajo, pero es que yo quiero este trabajo. Puede ser que el límite fue, estoy dispuesto a tolerar tal cosa, más de eso no lo tolero. Si no, me cambio de departamento, si no me voy, si no hago algo, te vas, viene otra persona y te valoran. O tú consigues un trabajo mejor, o un equipo mejor, o tú le dices a este trabajador, vuelves a hacer esto, así sea que el trabajador sea tu familia, también lo ayudas. Yo tengo un caso muy bueno, que bueno, espero que mi hermano no vea este video, pero fíjense, en mi empresa de marketing yo contraté hace, wow, unos cuantos años a mi hermano menor, mi hermano que va después de mí. Resulta ser que él creía que porque yo era su hermano podía hacer o pensar o lo que él quisiera y efectivamente no era así. Pero yo siempre lo acostumbré, y ahí es donde yo tomo responsabilidad, a tratarlo casi como un hijo. Ese fue mi error. ¿Qué pasa? Cuando él empezó a trabajar, él trabajaba en marketing, cometía errores ortográficos que afectan la imagen pública del cliente. Bien, él estudió publicidad. Estaba estudiando publicidad, yo decido tener una mano con el empleo y le digo, oye, ve, ¿qué pasa? No puede haber esto, porque cuando tú busques un trabajo, lo mismo, hablamos pensando en el otro. No te lo van a aceptar. Vuelve a suceder la segunda vez. Y vuelve a pasar la tercera vez. Y yo le digo, ok, yo me doy cuenta qué es lo que pasa en mí, qué es lo que me resuena. En mi caso, yo decía, fíjense, si lo saco del trabajo, soy mal hermano, soy mala familia, soy mala gente. Oye, pero ¿y si en algún momento él busca trabajo y le vuelve a pasar esto, lo van a humillar, lo van a tratar mal, va a ser peor?
Entonces le digo a él, oye, ven, próximo error ortográfico, quedas fuera. ¿Tú necesitas el dinero? Sí, pero próximo error ortográfico que está haciendo quedar mal al cliente, a mí, la imagen pública, no sigues. Ese mismo día, él cometió el error de mano. El mismo día. El mismo, ni siquiera como al siguiente mes, a la semana, el mismo día. Le dije, lo lamento, te lo comuniqué temprano, aquí está el mensaje, no sigues. Se molestó, se quiso meter gente. Fin, mi familia, mi mamá se quiso meter en el asunto. Ahí quedó. ¿Qué pasó con él? Miren, a raíz de eso, ¿cómo él empezó a estudiar la parte ortográfica? ¿Cómo empezó a cambiar? ¿Cómo empezó a estudiar? ¿Cómo empezó a mejorar? 2 años después volvimos a trabajar juntos y el cambio era gigante. Había mejorado un montón. ¿A qué voy con eso? Que cuando ponemos un límite, cuando lo respetamos, aunque nos duela, al que pone el límite le duele también, no creas que no le duele, que es un desalmado, porque la otra parte puede decir, wow, me sacó de aquí, qué mala gente. No, al que pone el límite también le duele, le permite al otro crecer también. Entonces, es importante que podamos ver cómo la comunicación realmente nos puede ayudar a crecer, a mejorar, a ayudar al otro, o sea, siempre enfocado en lo mismo. Entonces, con esto quiero ir cerrando la clase. Fíjense, si todo es para mi aprendizaje, si todo es para mi cambio, si todo es para mi evolución, ¿qué es lo que hoy puedo cambiar que se me hace difícil e incómodo? Yo sé que tú hoy que llegaste al final de esta masterclass, hay algo que tú acabas de ver, que dices, ay, Ele, pero es que esto es demasiado difícil. O sea, no lo puedo hacer, lo entendí, pero es que tú no sabes cómo son las cosas en mi casa. Yo cuando llego a la casa, el caos, la situación, mi pareja, mi hijo, o mi mamá, o mi jefe, es que tú no lo conoces. Ok, vuelve a ver la masterclass y pregúntate, ¿qué puedo hoy cambiar? ¿Qué puedo hoy hacer diferente? Por lo menos una. Quizás te diste cuenta que en todas las áreas tienes un desastre. Elige una, la más urgente, o la que sientas que tienes más probabilidad de hacer un cambio. Y prueba a hacer un cambio. Pruébalo a hacerlo hoy. Hoy mismo. Anota. Es difícil, es incómodo, sí. Pero recuerda, tú eliges ser agente de cambio, de bienestar y transformación o agente de destrucción. Es tu decisión. Muchas gracias.